Bueno, la palabra que tenemos hoy la he llamado El retorno del rey, como la famosa película del Señor de los Anillos. No hablamos de un rey humano, estamos hablando del retorno del rey de reyes, que es Jesús. Y una cosa curiosa, cuando tú ves la televisión, y ahora yo creo que en el TDT tenemos cerca ya de 500 canales, que el 80% de todos los canales que ves en la televisión son todos leyendo cartas de tarot, brujas, hechiceros y todo lo habido y por haber. Entonces uno se tiene que plantear verdaderamente si el hombre ha dejado de creer en Dios o de creer en la religión. Porque si hay tanta gente que se dedica a llamar para que le lean el futuro, es que el hombre por lo menos tiene un interés en lo trascendente. Cuando miramos la historia, el siglo XVIII fue el siglo de la razón, de la ciencia, y decían que la religión iba a ser dejada de lado porque iba a ser sustituida por el progreso. Luego vimos cómo el progreso ha llevado al hombre a seguir haciendo las mismas maldades, pero con mayores medios técnicos para poder hacerlas. En el siglo XIX hubo filósofos como Nietzsche, que encima era hijo de pastor, para que veamos que la fe no se hereda. Es decir, Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. Pues este hijo de pastor, que era nada menos que Nietzsche, dijo, Dios ha muerto. Es decir, él lo declaró muerto porque sí. Lo curioso es que uno le gustó mucho la frase y la puso de grafiti en una pared. Y puso ahí grande, para reírse en la universidad, Dios ha muerto. Y de repente un día lo vio un cristiano y cogió, y donde ponía Dios ha muerto, escribió, Nietzsche ha muerto, dice Dios. Entonces, ahí vemos cómo esta gente que murió, esta gente que decía que se iba a acabar la fe, al final ni la fe se ha acabado, ni la religión, como ellos la han entendido, sino que la gente ha ido buscando otra serie de cosas. Entonces la Biblia es un libro en el cual no te plantea, cuando tú lo lees en el Génesis, no te plantea un conjunto de demostraciones empíricas o científicas de por qué Dios existe. Directamente empieza en el principio Dios, creó los cielos y la tierra. Y eso es muy importante, porque Dios no se pone a discutir con el hombre sobre su existencia. Él simplemente le muestra al hombre el propósito con el cual le hizo. Y todo tiene un propósito. Tú te compras un móvil y como no te leas las instrucciones, pues tarde o temprano algo vas a hacer mal. Pues uno viene a esta vida y por lo menos Dios nos ha dejado un manual de instrucciones. Es decir, la Biblia es un libro que fue escrito por más de 40 personas a lo largo de casi 4.500 años. Y todas dicen exactamente lo mismo. Es decir, todas hablan del mismo Dios y cómo trabajó primero en un pueblo, el pueblo judío, porque lo puso como ejemplo y como modelo, porque Dios dejó una promesa de que a través de Abraham y a través de David vendría el Mesías. Es decir, que cuando viniese el Mesías lo iban a poder identificar, porque tenía dos características. Una, que era descendiente de Abraham. Bueno, descendientes de Abraham hay muchos, hasta los árabes son descendientes de Abraham, pero que vendría de la estirpe del rey David. Es decir, que la familia de Isaí, que era el nombre, el apellido de David, a través de esa familia iba a venir. Que iba a nacer en un sitio que se llamaba Belén de Judea. Es decir, que ya en el libro de Isaías estaba profetizado como cerca de 600 años antes de que naciera Jesús, que nacería en Belén de Efratá, la más pequeña de las ciudades de Judá, dice la escritura Isaías, de ti nacerá aquel que será el Salvador y el que regirá las naciones con varas de hierro. Ya había una doble profecía, la profecía de Jesús como el Salvador, la profecía de Jesús como el Rey que algún día vendrá a poner orden en la tierra. Y en la escritura nos muestra lo que Dios quiere del ser humano. Y una de las cosas que leemos en ella es cómo en Génesis 3 se nos habla cómo entró la maldición en el mundo. Es decir, Dios no creó el mundo tal cual lo creó, lo tenemos ahora. Es decir, Dios no creó el mundo ni con espinos, ni con cardos, ni con dolores, ni con guerras entre nosotros. Es decir, Dios creó al hombre con un propósito, que le adorase. Por eso en nuestros cultos es tan importante la adoración. Es decir, la adoración es como darle a Dios la honra que se merece. Es
decir, uno, Dios te ha creado para honrarle a Él, para darle a Él la gloria y para que lo hagas tú, no lo que haga otros por ti. Una de las cosas que dice la Escritura es que aquellos que han creído en Jesús, que han creído en el Señor y le han entregado con su corazón a Él, Dios te hace rey y sacerdote. Rey en el sentido que te da autoridad, no en el sentido de los hombres. Es decir, te da autoridad sobre, por lo menos sobre tu pequeño mundo, para transformarlo. Es decir, una de las cosas que predicaba Jesús era el reino de Dios. Y Dios tiene su reino, y Dios tiene su agenda. Es decir, el reino es sinónimo de gobierno. Y aunque el mundo tiene sus propios reinos, tiene sus propios gobiernos, tiene sus propias agendas de lo que quieren hacer, Dios tiene su propia agenda para este mundo y la tiene para tu vida en particular. Lo primero es darte autoridad sobre tu vida. Es decir, nada de lo que pasa en tu vida, me refiero en el mundo de maldad, está fuera del alcance de la autoridad que Dios te ha puesto dentro de ti. Es decir, que si te eres atacado por algo o por alguien, sepas que hay una unción detrás de ti que te respalda. Como dice la famosa frase, y ahí me encanta, hay ahí en internet un afiche, un póster de estos memes que hace la gente, el que hay un soldado de rodillas y dice, el desafío que tienes delante tuyo no es mayor del poder que te respalda. Es decir, que Dios te pone un desafío delante de tus ojos. Dios te pone algo, imagínate, traer una familia a los pies de Cristo, educar a los hijos en Cristo, traer sanidad a un matrimonio, restaurar una economía, restaurar relaciones, romper ataduras que hay en tu vida. Son desafíos muy grandes. Nadie puede decir que viene a Cristo sin ningún problema, sin ningún pecado, porque en primer lugar la Biblia dice que todos somos pecadores. Empezando por ahí. Luego dice que la paga del pecado es muerte espiritual, es decir, que todos ya tenemos una condenación encima nuestro. Pero es que luego dice que la paga del pecado es no solo la muerte, sino la esclavitud. De tal manera que cualquiera que venga a Cristo, por más recta que haya sido su vida, va a haber culpabilidad por pecados que ha cometido, va a haber esclavitud, porque cuando uno hace pecado, quieras que no, eso te esclava. La mentira te termina esclavizando la mentira. Los vicios te terminan esclavizando a vicios. Y hasta la idolatría, y estábamos hablando de cómo este país es un país idólatra que avergüenza a Dios, porque es que a Dios le avergüenzan los ídolos, porque es como decirle a la cara que un muñeco de escayola que hemos hecho con nuestra mano se parece a cualquier cosa que sea allá arriba, lo cual es totalmente falso. Y Dios lo ha mandado específicamente que no lo hagamos. ¿Por qué? Porque al final miramos la escayola y no le miramos a Él. Y Dios quiere que le miremos con los ojos cerrados, porque es la única forma en que podemos acercarnos algo a Él. Entonces, todos hemos venido con algo. Hay una famosa frase que dice que no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Y es muy profundo. Es decir, que todo aquel que está en Cristo ahora, algún pasado tiene, de algún lado tiene que haber venido. Pero aunque tú estés ahora en la mayor oscuridad de pecado, Dios tiene un futuro distinto para ti. Y eso es lo que habla la Biblia, y eso es lo que nos habla a través de la Escritura. Y en Génesis 3 nos muestra cómo la maldición entró en este mundo. Todos conocemos la famosa historia en la cual Dios creó a Adán y Eva y los creó en medio de un paraíso. Ellos sí que fueron privilegiados. Tenían un lugar donde no tenían necesidad ni de trabajar, no tenían necesidad de poner calefacción, no tenían necesidad de pagar deudas, ni tenían una hipoteca, ni tenían ninguno de los problemas que nosotros tenemos. Estaban, como quien dice, casi como mis agapornis allá arriba. Es decir, alimentados, les ponen agua todos los días, le ponen comida y no se tenían que preocupar de nada. Lo único, ahí, Dios les dio trabajo, porque el trabajo no es un castigo de Dios. La gente muchas veces dice que la maldición era el trabajo. Dice, no, la maldición era trabajar sudando y trabajar con dolor. Eso sí que es una maldición, pero la actividad no es. Dios le dio una actividad, ponle nombre a todos los animales, y mira que si hay animales en este mundo para ponerle nombre, y encima para pensarlo, porque nunca nadie había pensado cómo llamar al elefante elefante. Y cuida del huerto.
y cuida de esa esposa, de esa mujer que Dios le dio. Es decir, que Dios creó algo hermoso y algo bonito, pero la Escritura nos enseña cómo hasta lo más hermoso y más bonito el hombre tiene la capacidad de destruirlo con su desobediencia. Y cuando el hombre decidió desobedecer a Dios, entró la oscuridad. Y eso es lo que vemos en este mundo, un mundo lleno de suciedad, de inmundicia y de oscuridad. Pero Dios no se quedó de los brazos cruzados. ¿Qué clase de Dios de amor hubiese sido si Él cogiese y cuando el hombre pecó hubiera dicho, mira, os destruyo la tierra y empiezo desde cero? Pues Dios no hizo eso, Dios tenía un plan. Ya antes de que Satanás interviniese y el hombre le siguiese, Dios tenía un plan. Y ese plan que tenía es que algún día Él se iba a hacer hombre. Y eso es algo muy fuerte. Nosotros lo vamos repitiendo cada 2x3, en los cultos, en nuestras alabanzas, que Dios se ha encarnado, pero es algo tremendo. Tú imagínate que tú fueras Dios y las hormiguitas fueran tu creación. Y tú decidieses, con tu poder sobrenatural, hacerte hormiga para enseñarle a las hormigas cómo conocerte a ti, cómo seguirte a ti y cómo hacer tu voluntad. Pues verdaderamente es lo que hizo el Señor con nosotros. Se hizo carne humana en medio de una joven virgen, que eso sí lo dice la Escritura, que María es adolescente, Dios la eligió no por ser mejor, no por ser más santa que el resto, sino porque en su inocencia o en su pureza quiso que se encarnar en ella a su Hijo Jesús. Y por supuesto, luego la Escritura nos dice que María, desposada ya, casada con José, tuvo más hijos. Incluso algunos de los discípulos de Jesús eran hermanos carnales de Jesús, como Santiago, el apóstol Santiago, y un Judas que no era el Judas Iscariote. Es decir, que la Biblia, por lo menos, que hubo de dos hermanos, de los distintos hermanos y hermanas que hablan las Escrituras, que siguieron a Jesús. Los otros no, porque las familias son así. Unos andan en la luz, otros deciden andar en otros caminos. Pero lo importante es que Dios tenía un plan cuando mandó a Jesús. Igual que Adán pecó, dice la Escritura, que en el capítulo 3 de Romanos, que Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Igual que en el anterior Adán había maldición, Jesús, como un nuevo Adán, Dios lo iba a utilizar para traer bendición a toda la humanidad. Y este era el plan que Dios tenía en su mente. Que el hombre retornase a ese paraíso perdido, que los poetas incluso hablan, de que habíamos perdido, y que encontrase el camino de vuelta para volver a tener comunión con Él. En la Biblia, la palabra comunión se habla muchísimo. La Iglesia Católica la utiliza para dar la hostia consagrada, pero la Escritura habla en lo que verdaderamente significa. Comunión significa común, unión. Es decir, que tú estés en unión con Dios. Es decir, que tu espíritu se ha tocado con el Espíritu de Dios. Y eso es algo espiritual. Eso no es algo físico por comer un trozo de pan o por decir que tú perteneces a una iglesia. Eso es algo que es cuando tu espíritu es avivado por Dios, es despertado espiritualmente. Antes de conocer a Dios, todos estábamos en la oscuridad. La Biblia lo habla literalmente. Es decir, que nuestras vidas tenían como una especie de velo delante suyo, delante nuestro, en el cual nos impedía ver las cosas pues como Dios las veía. Y eso es igual que cuando uno está enfermo de la vista, por ejemplo, cataratas, y ve, claro que ves, pero ve mal. Hasta que te meten en un quirófano, te las quitan y de repente dices, pero bueno, si es que ahora veo claramente, si es que ya se me ha quitado ese velo delante de mis ojos. Pues la gente espiritualmente está así. Entonces, la Escritura habla de que Jesús no solamente vino como ese niño que se encarnó y luego murió en la cruz. Algún día va a venir como el Dios Todopoderoso. Y ese es el centro de la predicación que tenemos hoy. Es decir, la conclusión de todo este drama, porque es un drama. Verdaderamente la historia de la humanidad es un drama. A veces parece tragicomedia, a veces parece comedia y otra vez es una tragedia total y absoluta.
pero vamos a ver el final de este drama. Y ese final lo tenemos en Apocalipsis 22 y vamos a ir a leerlo, porque este capítulo, que es el último capítulo de la Biblia, es un capítulo que tiene muchísima enseñanza para nosotros. Dice así Apocalipsis 22, capítulo 1, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Aquí está hablando poéticamente de cosas que vio Juan con sus propios ojos. Y él no sabía con qué palabras poder describirlo, pero él entendió que lo que estaba viendo delante de él era un río de vida que Dios estaba derramando desde su trono, con un árbol de vida que era capaz de abarcar las dos orillas de ese río, y que Dios lo iba a utilizar para traer sanidad a las naciones. Nos tenemos que acordar que en Génesis se habla del árbol de la vida. Precisamente cuando Dios le dijo a Adán que no comiese del árbol de la ciencia del bien y del mal, había otro árbol al lado, que era el árbol de la vida. Y cuando el hombre pecó, Dios le dijo a los ángeles: haced custodia ahí delante, poneos ahí con una espada, para que el hombre no coja del árbol de la vida y viva eternamente, es decir, la vida eterna. Hay una vida eterna después de esta, todo no se queda aquí. Hay una vida eterna o con Dios o una vida eterna separado de Dios. Y eso es precisamente lo que habla aquí en Apocalipsis 22, es decir, que cuando Jesucristo venga, cuando Él establezca su reino sobre la tierra, entonces esa vida eterna va a estar disponible para aquellos que se queden aquí o para aquellos que le hayan conocido espiritualmente y hayan resucitado con Cristo. Dice aquí en el versículo 3, y no habrá más maldición. Tú fíjate lo tremendo. Es decir, que la maldición haya sido cortada de raíz. Todos esos dolores, todos esos enfrentamientos, todas esas angustias, cargas, depresiones, haya sido cortada por Dios. Va a ocurrir. Un día Dios va a volver a tomar el control de esta tierra y poner el orden que solamente Dios puede tener. Los políticos tienen su agenda y creen que pueden solucionar las cosas. Esta semana hemos tenido la cumbre esta del clima, que creen que tienen poder de poder cambiar el clima. Es una gran soberbia, porque no somos capaces ni de predecir casi lo que va a pasar con el tiempo en 3-4 días, mucho menos de cómo poder cambiar el clima para poder arreglarlo. Pero bueno, ahí están ellos, y aquí dice que Dios es el que va verdaderamente a tomar el control de esta tierra y romper toda maldición. La ONU la hicimos después de la Segunda Guerra Mundial para intentar que no volviese a haber guerras entre los hombres. Imagínate qué buenos sentimientos. Yo no voy a decir que eran unos ilusos, pero qué buenos sentimientos tuvieron. Que no iba a haber guerras después de la Segunda Guerra Mundial. Pues fíjate todas las que hubo y las que sigue habiendo en el mundo. Es decir, que esa maldición de enfrentamiento hermano contra hermano, pueblo contra pueblo, el único que la va a cortar va a ser Dios, cuando dice aquí: y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Es decir, que lo único que va a arreglar este mundo es que Dios ponga su trono aquí, en esta tierra. Y entonces, dice el 4, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Es decir, Dios tiene un plan en tu vida, que le veas su rostro. ¿Tú sabes lo tremendo que es eso? Dice la Escritura que Moisés le pidió a Dios: Señor, muéstrame tu rostro. Y Moisés fue uno de los hombres más tremendos que hay en la Biblia, Dios lo utilizó para traer los 10 mandamientos, para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Es como un modelo de Jesucristo. Jesucristo también hizo lo mismo, pero ya para toda la humanidad.
Pero dice que cuando le hizo esa pregunta a Dios, Dios le dijo, no vas a ver mi rostro, porque un hombre no va a poder ver el rostro de Dios y vivir. Te voy a mostrar solamente mi espalda. Pero aquí dice que en esos días, los que resucitemos con Cristo, los que hayamos quedado con Él, vamos a poder mirar a su rostro. Y vamos a tener su sello, es decir, que vamos a tener la identidad de Dios marcada sobre nuestras frentes. Dice el 5, no habrá allí más noche y no habrá necesidad de luz de lámpara ni luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Es decir, aquí está hablando la palabra que Dios es la fuente de la luz. El sol es una gran luminaria, la luna la refleja, pero la auténtica luz es la luz que viene de Dios. Y la luz que viene a nuestra alma cuando le dejamos que Él sea el Señor nuestro. Sigue diciendo el 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrarlo a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Fíjate lo que habla aquí. Está hablando de las palabras del Apocalipsis, pero habla de toda la Biblia. Mis palabras son fieles y son verdaderas. ¿Quién puede confiar en las palabras de un político? ¿O quién puede confiar en las palabras de un filósofo? Unos dicen blanco, otro negro, otro gris, y nunca llegan a acuerdos. Pero aquí dice Dios que su palabra es fiel y es verdadera, que podemos confiar en lo que Él ha dicho y cómo lo va a hacer. Y sigue diciendo el 7, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. La frase esta, vengo pronto, en griego, significa vengo sin previo aviso. Es decir, vengo repentinamente. Es decir, que no nos va a mostrar en qué momento. No nos va a haber un aviso diciendo mañana vengo o vengo en una hora. Va a venir y nos va a pillar de improvisos a todo. Eso es una gran advertencia. Es decir, Dios nos deja una advertencia diciendo, yo puedo venir en cualquier momento a tomar control de mi tierra, de la humanidad que yo hice, y yo os digo que vendré, pero no voy a decir en qué momento, porque va a ser repentinamente y por sorpresa. Literalmente en griego significa por sorpresa. Y ese es un aviso para todos los que somos creyentes, que no nos podemos dormir. Hay gente que se duerme. Hay gente que hubo un tiempo que anduvo cerca del Señor, luego empieza a andar en sus propios caminos, pero dice aquí que muchos van a ser cogidos por sorpresa. Y hay una bienaventuranza. En este capítulo 22 hay dos, de las 7 bienaventuranzas que hay en el libro de Apocalipsis, como os acordáis que escuchamos el domingo pasado. Aquí dice, bienaventurados los que guardan las palabras de profecía de este libro. Es decir, que la Biblia, tener una Biblia en casa no te bendice. Es decir, tenerla ahí en el estante como hacía antes, que se vendían esas pedazos de Biblias gordas que ocupaban media estantería y que nadie cogía para leer, tener simplemente una Biblia no te bendice. El leerla por leerla, porque hay gente que lee la Biblia como el que lee el Quijote. Hombre, está mejor leerla que no leerla, pero el leerla solamente no te bendice. Dice aquí que bienaventurado el que guarda las palabras. Es decir, guardar las palabras es lo que te bendice. Cuando tú coges estas palabras y dices, las voy a aplicar a mi vida, a mi familia, a mi entorno, a mi trabajo, es cuando viene la bendición. La bendición no viene porque uno haga un ritual que diga Dios bendiga esto o lo que sea. Viene cuando tú obedeces la palabra. Entonces es cuando hay algo en la obediencia que detrás de ella viene como esa unción de bendición. La palabra en griego que se utiliza para guardar es el que guarda algo con cuidado para que no se le estropee, como puede ser, por ejemplo, la comida. Tú puedes hacer una comida riquísima, como la dejes al sol varios días, se te corrompe por completo. Para eso inventamos los frigoríficos. Pues la misma palabra que se utiliza en griego es cuando hay que proteger algo para que no te lo roben también. Es decir, que hay que proteger las cosas de Dios, porque el enemigo va a venir a robar esas cosas que tienes.
Tan pronto uno sale de una iglesia o sale de una reunión, enseguida van a venir pensamientos de derrota, de fracaso, de dudas, de lo que sea. Y eso tiene una fuente malvada detrás, que quiere robarte las cosas buenas que has recibido para que no las pongas en práctica, porque en el momento que las pongas en práctica va a venir bendición sobre ello. Y dice el 8: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Tú fíjate, un ángel le reprendió a Juan. Pues tú imagínate que tú ves una visión, se te aparece un ángel, te dice estas cosas, pues te daban ganas de postrarte y adorar al ángel. Pero el ángel dice: no, en ninguna manera. Yo soy consiervo tuyo, porque los ángeles son siervos de Dios también, seres espirituales. Pero dice aquí que la honra y la gloria le pertenece a Dios. Por eso no debemos de adorar a ningún ser humano. Un verdadero creyente no se postra para adorar ni una imagen ni a ningún iluminado que salga por ahí. Una de las cosas que vemos, desgraciadamente, en el mundo evangélico son pastores que se llaman apóstoles, que se llaman profetas, que parecen estrellas de rock. Dios no nos ha llamado a ser eso. Dice la Escritura que el verdadero siervo de Dios, hombre de Dios, es un siervo. Lo dice con esa palabra literalmente. La palabra griega es la palabra doulos. Doulos significa siervo, criado. Es decir, que cuando tú más responsabilidad espiritual tienes, más tienes que servir a los demás, más tienes que entregar a los demás, más humilde tienes que estar a los demás. Dios nos llamó a los hombres de Dios a tener pompa, pero ni pompa en el Vaticano sentados en un trono con una corona en la cabeza, ni en una iglesia toda la gente diciendo qué grande es este. Tenemos que aprender a adorar solamente a Dios y a acoger y a enseñar a la gente a que mire a Él y no te mire a ti. Porque si te miran a ti, ya la has fastidiado. Yo me acuerdo un testimonio en los tiempos de los nazis. Había un pastor y teólogo famoso, se llamaba Dietrich Bonhoeffer. Y este hombre era luterano, es decir, no adoraban a Dios como nosotros, así con pan, cántico, además eran más tranquilitos, más serios, pero era un hombre que amaba la palabra de Dios, amaba a Dios. Y un día llegó y los nazis habían metido dentro de la iglesia banderas con la esvástica. Él se indignó de tal manera, y había pastores que habían permitido eso, y de hecho lo permitieron, y en iglesias católicas también. Permitir que un partido político malvado y genocida como el nazi pusiera sus banderas y las metiera, su ideología, dentro de la iglesia. Y él cogió y las arrancó inmediatamente a un campo de concentración. Alemán puro, rubio de ojos azules. Al campo de concentración, y por desgracia, en el año 45, como un mes antes de que terminase la guerra, cogieron y lo mataron a este hombre. Y él, su delito era que él decía que no iba a permitir que ningún hombre ni ninguna ideología contaminase y se metiese en la casa de Dios. Entonces ahí vemos gente que ha tenido esa valentía para decir: a Dios es el único que hay que adorar. Y estamos hablando que en los tiempos de los nazis hay una presión sobre todo el mundo para hacer el saludo nazi, para decir Heil Hitler, para ponerte la esvástica. Es decir, sabías que si querías progresar les tenías que seguir la corriente, y da igual con los nazis, da igual con el comunismo en la Unión Soviética, da igual con los comunistas en Cuba, da igual. Cuando hay un gobierno totalitario, lo primero que quieren hacer es quitarte la fe y quitarte tu relación con Dios y con su palabra, porque sabe que así te van a poder manipular. En el momento que te quiten la Biblia, cierren las iglesias, metan los pastores en la cárcel, pues saben que las personas pues terminan aislándose y alejándose. Por eso tienen tanto interés en que no se predique la palabra, no la creamos, no la vivamos y sobre todo no la expresemos en la calle.
Por eso es tan importante predicar la palabra en la calle. No podemos quedarnos encerrados. Es que da igual. Imaginaos que tuviésemos un local tipo catedral o lo que sea con 1000 personas. Pues no podemos quedarnos encerrados. Porque aunque tuviésemos 1000 personas dentro de un local, afuera quedan 47 millones de personas que no han escuchado de Cristo. Y se necesita la misma unción para predicar aquí que predicar en la calle. La diferencia aquí, que aquí estamos los que estamos, pero en la calle hay cientos de personas que nunca se van a acercar a una iglesia, que a lo mejor nunca van a poner un programa de radio, que a lo mejor no tienen un amigo cristiano al lado que les hable, y que tú, ese folleto, ese testimonio, esa palabra, va a poder marcar un antes y un después en su vida. Entonces, seamos los que somos ahora, o tengamos algún día un local y una iglesia de cientos o miles de personas, en la calle vamos a estar predicando. Y yo el primero. A mí me gusta mucho la definición de líder que escuché hace años, que decía, un líder es el primero que salta de la trinchera. Es decir, que un líder no es un súper carismático, con un carácter así súper maravilloso, sino un líder simplemente el que toma la iniciativa. Y los demás, como ven el ejemplo, pues pum, van detrás y les motiva a ir a más. Así tenemos que ser, tomar la iniciativa, dar el salto y atrevernos. Porque si nos atrevemos, la unción va a ir detrás nuestro. Si tú abres la boca, dice la Escritura, yo la llenaré. Es decir, que Dios quiere que seamos valientes. La valentía es más importante que la titulitis o la preparación en las cosas de Dios. Tú cuando das ese paso de obediencia, ya sea para intentar en tu casa implementar algo del reino de Dios o lo que sea, va a haber unción detrás. Va a haber oposición, pero va a haber unción también detrás para hacerlo. Sigue diciendo la palabra en el 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Tú lee, cuando vuelvas a leer el Apocalipsis, lee inminente. El tiempo es inminente. Han pasado 2 años, 2000 años y sigue siendo inminente. Es decir, que el Señor esto lo quiere hacer ya. Lo que pasa es que dice la Escritura que para el Señor un día son como 1000 años, 1000 años como un día. Y que no tengamos en poco la misericordia de Dios. Es decir, el libro de Apocalipsis habla de los juicios que van a preceder a todo esto. Y Dios dice que retiene un poco esos juicios esperando que la gente proceda al arrepentimiento. En que haya gente que se vuelva a Él. Sigue diciendo el 11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué está diciendo? Ahora es el tiempo, todavía estáis a tiempo. El que es inmundo todavía está a tiempo de volverse a Dios. Si no, su inmundicia le va a llevar al mal. El que es injusto todavía está a tiempo de volverse a Dios. El que es justo, dice aquí, practique la justicia. Tú fíjate lo que dice aquí. Aquí no dice el que es creyente siga creyendo. La Biblia no habla de creyentes, habla de discípulos. Y el discípulo es el que sigue los pasos del maestro. Y aquí habla que el justo es el que practica la justicia, no el que tiene un título que le han puesto. Tú eres santo y justo, no. Tú practicas la justicia de Dios y tú practicas la santidad de Dios. Dice el 17, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Hay una recompensa de parte de Dios. Es decir, Dios no ha dicho en su palabra que después de tanto dolor, sufrimiento y tantos problemas no vamos a tener recompensa. La va a haber y va a haber gente. Ahora mismo en Corea del Norte hay más de 100.000 personas cristianas encerradas en campos de concentración, como en los tiempos de los nazis. Simplemente tener una Biblia en Corea del Norte te lleva a un campo de concentración. Mira, sin ponerla en práctica. Solamente el poseer una Biblia, que te la pillen, te llevan al campo de concentración, a ti, a tus hijos y a tu esposa. Es decir, allí el castigo es familiar. Y luego en los campos de concentración te puedes reír de los nazis, los de Corea del Norte. Las cosas que hacen y que cuentan aquellos que se han logrado escapar es de ponerte
los pelos de punta de cómo puede haber tanta maldad que se puede hacer a un ser humano por cuestiones ideológicas. Yo no voy a cuestionar que a alguien que es un asesino en serie no se le castigue con la pena de muerte o con lo que sea, pero de verdad que por cuestiones ideológicas y de fe se llegue a maltratar de tal manera a las personas, ahí es donde ves la maldad, que hay una maldad real y auténtica. Es decir, si tú no crees en el diablo, solamente por ver las maldades que se hacen en este mundo, uno tiene que empezar a cuestionarse y decirle, no, si es que tiene que haber algo porque no es normal que tantas maldades se hagan en esta tierra. Y sigue diciendo, el 13, y aquí es donde nos da los títulos, es decir, las garantías de quién es Jesús y por qué todo esto se va a cumplir. Dice, yo soy el alfa y el omega, es decir, la primera y la última letra del alfabeto griego, el principio y el fin. Y en la Biblia nos habla como Jehová, yo soy el principio, yo soy el fin. Aquí está diciendo literalmente, Jesús es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Jesús, Dios el Hijo, el primero y el último, y la segunda bendición viene ahora. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Está hablando aquí en forma poética, metafórica, pero realmente. Es decir, todos sabemos que antiguamente no había lavadoras. La gente tenía una muda de ropa, O sea, quien tuviese 2 mudas era una persona que tenía cierto nivel económico, Mucha gente se ponían un saco encima, una especie de saco de vestir, y eso les servía luego de manta por las noches. Es decir, nosotros vivimos como auténticos príncipes y auténticos cónsules romanos. Es decir, esto de tener agua en nuestras casas, tener una ducha, un armario lleno de ropa, es que eso era una cosa que hace 2000 años la gente de un nivel social normal tenía su muda de ropa, tenía su manta ropa y habitación y casas de una sola habitación, donde ahí era todo. En la casa era cocina, era dormitorio, era salón, era absolutamente todo. Y el que tenía un poco de dinero a lo mejor tenía al lado un pequeño sitio para tener ahí los animales. El que no tenía eso, los animales dentro de la casa. Entre otras cosas para protegerlos, que no te los robaran. Porque una cabrita era algo precioso, que era la que daba leche a la familia y no te la podían robar. Pero aquí dice el que lava su ropa. Sabemos que no hace tanto se iba a los ríos a lavar la ropa. Y aquí habla del río de Dios. Es decir, que tus vestiduras no pueden estar manchadas. Tú no puedes ir a la boda de un rey con una ropa llena de manchas y llena de suciedad. Entonces aquí, que está invitando a la boda del Cordero, nos está invitando a que vayamos con nuestras ropas limpias. Que cojamos nuestra suciedad, la metamos en el río de Dios. Dejemos que sean lavadas nuestras culpas, sean limpiadas con el mejor detergente, que es la sangre de Jesús, y entonces dice aquí que tendrás derecho al árbol de la vida. Es decir, que tú tendrás las puertas abiertas para entrar a esa eternidad con Dios. Y dice para entrar por las puertas de la ciudad, porque en la antigüedad tenían una muralla, había una entrada principal, y aquí el que no tenía el pase para entrar a la ciudad, con tus pertenencias o con lo que quisieras vender, ahí no entraba nadie. Pero Dios te va a dar esa entrada para que tú puedas entrar a su casa. Y voy terminando ya. Y aquí hay un cambio en este capítulo, último capítulo de la Biblia, en el cual se nos da un contraste en lo que Dios ha prometido, lo que Dios está haciendo, lo que Dios pide a aquello que le sigue. Y aquí llega y dice, pero ¿qué pasará a los que no lo hagan? ¿Qué pasará a aquellos que decidan oponerse con su acción o con su dejadez? Porque el tema está no solamente en lo que tú haces, sino en lo que dejas de hacer. Dice aquí, en el 15, más los perros estarán afuera. En el mundo oriental, el perro no era un animal de compañía. La cabrita sí, la cabrita y los corderos sí que eran animales de compañía, los conocían por su nombre, los abrazaban y los tenían allí en las casas. Pero los perros eran tenidos como animales inmundos que vivían de los desechos, de los desperdicios, de la basura. Entonces, en el mundo oriental, el perro era un animal de lo peorcito.
Entonces, aquí habla que aquellos que vivan en la inmundicia van a ser echados fuera de la ciudad. No se les permitía a los pejos estar en la ciudad. Los que empezaron con la moda de entrenar a los pejos fueron los romanos, y los entrenaban para la guerra, para que coger y echarlos contra sus enemigos para que les mordieran. Pero dice aquí que aquellos que viven en la inmundicia se han echado fuera. Pero dice aquí también los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama la mentira. Es decir, que hay bendición sobre el que guarda la palabra, pero maldición y juicio sobre aquellos que decidan no hacer lo que Dios ha dicho. Dice el 16, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Aquí hace ya una conexión entre todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Habla de que él es la raíz de David, que es del linaje de él, y que él es la estrella resplandeciente de la mañana. Verdaderamente muchos no sabéis lo que significa la estrella que está en la bandera de Israel, pero esa estrella hace referencia a la estrella de la mañana, porque hay una profecía en el libro de Números, capítulo 22 y 23, que decía que Israel sería como una estrella en la mano de Jehová. Y de ahí viene ese símbolo, el símbolo de la estrella de David. Pero aquí te dice el verdadero símbolo de la estrella de David. El verdadero símbolo de la estrella de David es Jesús mismo. Jesús es esa estrella resplandeciente de la mañana. Es lo que hace distintivo y único al pueblo de Israel, que vino el Mesías a través de ellos. No que ellos fuesen mejor o peores, ni son los diablos del mundo, ni los demonios del mundo, ni tampoco son los salvadores. El único que es el Salvador es Jesús, que vino a través de la descendencia del rey David. Y termina ya diciendo el capítulo, yo testifico a todos aquel que me oye las palabras de las profecías de este libro, que si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Y una de las cosas muy interesantes, que la Biblia termine con estas palabras. Dice, hay un aviso a navegantes, como dice la frase. Es decir, que el que añadiere o el que quitare, todos los juicios que hay aquí escritos van a caer sobre él. ¿Por qué? Porque Dios sabía, y el Señor sabía, que iban a venir muchos que iban a quitar y que iban a añadir. Y ahí vemos todas las religiones, sectas, pseudocristianas y todos los movimientos que ha habido desde que Jesús vino a esta tierra. Añadiendo la Escritura, diciendo que hay que hacer cosas que no dice la Biblia que hay que hacerlas. ¿Dónde está la Biblia que hay que subirse una escalinata de rodillas para ir rogarle a una escayola? No está en la Escritura. Pero también muchos que iban a quitar de la palabra. Sí dice que adoras solamente a Dios, que leas la Biblia, que la obedezcas, que solamente adores a Él. Esas cosas que dice aquí, también hubo mucha gente que lo quitó. Entonces, aquí hay un juicio muy grande. Ni a que añadamos, ni le quitemos a la Escritura nada. Lo que dice aquí. A mí me da igual lo que diga tal hombre o otro en sus libros, en sus televisiones, en su radio o en internet. Lo único que importa es lo que dice la Escritura. Pero si no la conoces, si no la lees, si no la guardas, llega cualquier engañador de los muchos que hay por este mundo, o engañadora, porque también hay muchas falsas profetas y falsos apóstoles por ahí, y te engañan y te dicen, ¿dónde está la Escritura que tenía que haber un sumo pontífice? Pero si el sumo pontífice era un título de los césares romanos, era sumo pontífice de la religión pagana romana, no el de la Escritura. La Escritura habla de pastores, habla de evangelistas, habla de maestros, pero no habla de pontífices, ni papas, ni cosas por el estilo, ni nada de eso. Entonces tenemos que tener respeto a la palabra, nada más. Cuenta la historia cómo había un español que se llamaba Julianillo, era de Sevilla, era impresor en el siglo XVI, y este Julianillo
emigró a Alemania. Fíjate, los españoles ya llevan 500 años emigrando a Alemania en esa época, cuando estaba el rey Carlos I de España, V de Alemania, y trabajó en una imprenta. De los primeros personas que trabajaron en las primeras imprentas, que fueron en Alemania, en el famoso en Wittenberg, y toda esta gente que empezaron a imprimir los primeros libros, y era una cosa tremenda. Antes los libros los copiaban los frailes allí en los monasterios y los tenían los ricos, pero de repente inventaron la máquina esta de impresión, y aunque era manual, pero empezaron a imprimir hojas, y empezaron los libros a repartirse por todas partes. El primer libro que se imprimió fue una Biblia, y fue toda una revolución, porque de repente la Biblia estaba al acceso de la gente normal, pero esa Biblia era en latín, y llegó gente, por ejemplo, como Casiodoro Reina y Cipriano de Valera, que eran dos monjes españoles de Cuenca, además, que dijeron, no, es que hay que traducirla al español, es que la gente tiene que leer la Biblia en castellano para enterarse de lo que Dios quiere. Y claro, en el momento que la Inquisición se enteró de que estos querían traducir la Biblia al español, tuvieron que salir corriendo. Uno se fue para Inglaterra, el otro se fue para Ginebra, y se tuvieron que escapar. Pero después de 50 años se consiguió traducir toda la Biblia, en el 1560 y tantos por ahí. Toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento al español. Pues este Julianillo, este de Sevilla, que trabajaba en una imprenta, fue el que tuvo en su mano las primeras Biblias traducidas al español. Y era una persona normal, no era un estudioso ni un erudito, pero él dijo, esto se tiene que conocer en España. Y este Julianillo, en el siglo XVI, se dedicó a pasar Biblias de contrabando a España. Él cogía, el sistema que tenía era unos toneles, y en ese tonel ponía vino en la parte de arriba, y luego tenía un compartimento secreto donde iba metiendo, en vez de meter de contrabando cosas que le hubieran dado ganancia, él metía las Biblias. Y las empezó a repartir por España, hasta que la Inquisición se enteró. Y le traicionó una persona, y claro, le pusieron en un auto de fe de los que se llamaban antes y le quemaron a fuego. Cuenta la historia que este Julianillo, mientras se quemaba, él adoraba a Dios, le cantaba alabanzas y se reía de los curas, de los inquisidores que estaban delante, diciéndole, ¿sabéis? Yo voy a la gloria de Dios, pero este fuego que me está quemando mi cuerpo algún día os va a quemar espiritualmente a vosotros. Y hasta incluso muriendo le desafiaba a esta gente. Entonces vemos que ha habido personas que han llevado su fe en la palabra hasta las últimas consecuencias. Gentes que a lo mejor este mundo no reconoce, gentes que a lo mejor este mundo, fíjate, todos los que quemó la Inquisición, ¿quién se acuerda de ellos? Pero hubo aquí españoles que dieron su vida por la palabra de Dios, dieron su vida por el Evangelio, aunque nadie se acuerde de ellos, pero Dios sí se acuerda. Y algún día, cuando Él venga, los vamos a ver allí, a todos ellos, ya contentos, ya gozosos, ya con su recompensa en la mano, de que ellos fueron fieles hasta la muerte y muerte de cruz. Y termina ya, dice, los dos últimos versículos de la Biblia, dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Fíjate las veces que está repitiendo. Cuando en el mundo hebreo se repetía una cosa varias veces, que era algo importantísimo. Es decir, algo que si te lo estaban machacando. Ciertamente vengo inmediatamente. Sí, ven, Señor Jesús. En el original está la palabra aramea, maranata. Eso que significa maranata. Sí. Es decir, Señor, que sí, quiero que sí, que vengas. Sí, ven, Señor Jesús, lo estamos deseando. Y termina diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así que con estas palabras vamos a cerrar los ojos, vamos a orar, vamos a decir esa oración con nuestras propias palabras y decirle al Señor, sí, Señor, ven, Señor Jesús, Maranata, queremos, Señor, lavar nuestras vidas en esas aguas de vida, para que cuando tú vengas nos encuentres con esas vestiduras limpias y ver cómo, Dios, tú tomas el control, tomas el trono, tomas ese lugar de autoridad, y algún día veamos esta nación a los pies tuyos, Señor, o por las buenas
o por las malas, o porque mucha gente te conozca y entregue su corazón a ti, o porque tú, oh Dios, hayas venido en tu poder y entonces toda rodilla se tenga que doblar delante de ti y reconocer que tú eres el Señor. Así que, Señor, con estas palabras, Padre, pedimos que la gracia tuya, Señor, nos acompañe en esta semana y esté con todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.